2026 con la banca de verano. Vamos a tener ediciones especiales durante los meses de enero y febrero, teniendo en consideración no lo especial que es estas fechas, donde muchas personas aprovechan, se toman algunos días de descanso, ya sea en familia, buscando la distensión para encarar lo que para muchos va a ser un año bastante largo, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, el tema en las últimas horas tiene que ver con el dato final que se conoció en la jornada del 13 de enero, que fue el IPC, el índice de precios al consumidor, y que nos dio un panorama de todo lo que aconteció durante el 2025. Un 2,8 fue la inflación que nos dio a conocer el INDEC. Es la cifra final que nos marca un 2025 con el 31,5% de índice de precio del consumidor acumulado. Para algunos es una buena noticia porque se trataría de la inflación más baja en los últimos 8 años. Para otros quizás es algo preocupante, teniendo en consideración de que está muy lejos del nivel que se dio allí por el mes de abril del año pasado, donde se llegó al 1,5, un índice de precios del consumidor que en los últimos meses de a poquito ha ido en crecimiento. Entonces esto nos marca quizás un punto de análisis, de decir, está bien, está mal, ¿cómo se puede analizar? Uno tiene que ver distintas fuentes, ver distintos analistas, porque cuando vamos al índice de precios al consumidor y decimos 2,8, vemos que es un número más cercano al 3% que al 2% que proyectaba el gobierno. Por supuesto que si hacemos una comparación de lo que tiene que ver 2025 con 2024, sin lugar a dudas hay una diferencia muy importante. Recordemos que una de las primeras medidas que toma Javier Milei cuando asume la presidencia fue para lo que el oficialismo se denominó un sinceramiento de precios, para la oposición una devaluación muy abrupta. Bueno, esto nos llevó a tener un 211% durante el 2023, cifra que bajó pero que siguió siendo muy alta durante el 2024 y que nos lleva a este 31,5 de lo que es justamente el último año finalizado. Vamos a ver, porque algunos sitúan a enero como un mes especial. Recordemos que, como decíamos, hay mucho gasto en vacaciones, muchas personas que se preparan para poder darse un gustito en este año, lo que haría que también el índice de este mes no sea a la baja. Algunos esperan de que febrero por fin marque un número más cercano al 2 que al 3%, pero tenemos la salvedad, ¿no?, de que en marzo empieza el periodo escolar, donde también se da un mes atípico. Son las demandas estacionales que le denominan los economistas y que también haría tepar. Recién se espera que para el mes de abril empecemos a tener una inflación a la baja, algo que esperamos muchos argentinos, ¿no? Porque realmente es un número que preocupa. Para el gobierno, para el presidente principalmente, el número más bajo se estaría dando recién en agosto de este año. Vamos a ver si las proyecciones se cumplen. La verdad que lo del Congreso a través de la sanción del presupuesto ha sido para muchos demasiado optimista, un 11% para todo el año. Vamos a ver, porque es una cifra realmente muy difícil de alcanzar. Ojalá, ¿no?, que se pueda. También muchos que marcan que el INDEC tiene que cambiar su sistema de medición, que haya quedado anticuado, que no es la misma economía en los tiempos que corren que la que estaba hace algunos años atrás. Creo que esto también ha sido reconocido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y se propone hacer una nueva metodología porque muchos desconfían de los números oficiales. Así que bueno, sin lugar a dudas todo esto marca, ¿no?, un panorama dentro de lo que para muchos es la noticia del día. Algún día los argentinos, o alguna vez, esperemos dejar de estar todos los meses expectantes de la inflación y que empecemos a tener una economía un poquito más normalizada. Pero bueno, estos son los números que se han dado a conocer, las proyecciones que algunos manejan y todo lo que tiene que ver justamente con quizás el dato más importante de la primera quincena de enero. Vamos a buscar la primera pausa en esta banca de verano. Enseguida retornamos.
y ahora vamos a tomar un tema que es más local, que tiene que ver más con proyecciones que se realizan principalmente aquí en la provincia de Mendoza, en la zona este, y que están relacionados, quieran o no, con la inflación, porque queremos hablar un poquito de las obras. Obras que se vienen para este 2026, y usted me dirá, ¿qué tiene que ver? Y sí, porque sin lugar a dudas las proyecciones que se realizan cuando se aprueba una obra muchas veces quedan desfasadas en el tiempo, teniendo en cuenta que en muchos casos los índices de precios al consumidor en lo que tiene que ver con construcción terminan superando las expectativas que habían. Entonces esto trastoca los presupuestos, por supuesto también después los tiempos de concreción de las obras. Hay algunas que son muy esperadas, hay algunas que son muy importantes, otras que quizás no tienen la magnitud de las primeras, pero sí conciernen mucho al interés de la comunidad, como tiene que ver aquí en la zona este con la Comisaría 12, una obra donde sin lugar a dudas se espera y mucho, teniendo en cuenta las falencias que tiene justamente el actual edificio, que está ocupando junto con la Fiscalía. Hay 8 empresas que se han presentado en este llamado de licitación. Vamos a ver qué termina sucediendo porque es sin lugar a dudas una obra importante para el departamento de San Martín y que marca, ¿no?, lo que para algunos es una falencia muy importante en lo que tiene que ver con la comisaría más importante que tiene el este mendocino. También recordemos que se está realizando la segunda etapa de lo que tiene que ver con la doble vía, aquella que va a comunicar los departamentos de Rivadavia, Junín con San Martín, una obra muy esperada que este año tiene que tener su segunda etapa y por supuesto también ya los primeros pasos de la tercera. Y no quería dejar también de marcar que ya se conoce cuál es la empresa que terminó adjudicándose lo que tiene que ver con el primer tramo de lo que va a ser una remodelación quizás de las más importantes en cuanto a rutas aquí en la provincia de Mendoza y que tiene que ver con un trabajo muy importante que se va a realizar con aquellos fondos que en algún momento iban a pertenecer a Portesur del Viento. Estamos hablando de 1.035 millones de dólares que han sido distribuidos y que todavía por supuesto hay un remanente más que importante para distintas obras. Una tiene que ver con lo que es el acceso este en el trazado desde Maipú hasta Guaymallén, pero que nos incumbe y mucho aquellos que habitamos aquí el departamento de San Martín, la zona este, porque recordemos que arranca en la denominada variante Palmira-Agrelo. Recordemos que más allá del nombre que tiene, esta está situada en el departamento de Maipú. Es verdad, es muy pegadito a lo que corresponde con el distrito de Palmira, porque lo que divide San Martín del mencionado departamento es el río Mendoza. Y el trazado de la variante justamente está en lo que corresponde a la vera oeste del mencionado río. Se habla de que ya van a comenzar los primeros trabajos, se calcula que van a ser más de 2 años de una obra muy importante que va a traer sin lugar a dudas algunas consecuencias en lo que tiene que ver con todo lo que justamente va a ser la construcción de la misma. Van a haber algunos tramos donde se van a agregar otras trochas, también van a haber algunas medidas de seguridad que recordemos que se van a tratar de dar. Un lugar que muchos marcan junto con la mencionada variante Palmira-Agrelo, van a ser en el futuro sujetas al pago de un peaje, pero que también tiene que ver justamente con remodelaciones que son muy necesarias, porque hoy por hoy es mucha la afluencia que hay de personas que habitan la zona este de la provincia de Mendoza, en los departamentos de San Martín, de Rivadavia, de Junín, también de lo que corresponde justamente con La Paz y Santa Rosa, que tienen sus tareas diarias en lo que corresponde con el Gran Mendoza. Entonces mucho el fluido y realmente en lo que es este siglo XXI ha quedado realmente en algunos sectores muy obsoleto, ¿no? Porque se necesitan otras medidas. Hoy el tránsito, el transporte público se ha incrementado mucho, la demanda de viajes. Si uno compara, ¿no?, lo que es la circulación, principalmente hablemos de lunes a viernes, en el acceso este, tanto en lo que corresponde justamente con lo que es el tramo del este al oeste, como también en la vuelta que se hace, esto se produce más en la tarde, vemos que la congestión vehicular se ha incrementado mucho. Entonces son necesarias reformas
Yo creo que esta es una obra importante, esperemos que se cumpla, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que los tiempos realmente de las obras realmente se terminan extendiendo y esto hace muy agotador, principalmente cuando estamos hablando de un periodo mínimo de 24 meses de ejecución de lo que corresponde con el trazado total. Bueno, a esto le podemos sumar también lo que esperamos y mucho, que es el tren de cercanía, que sería otra opción más del transporte público para la circulación y la conexión con el metro de tranvía y la posibilidad de aquellos que día a día o también a veces quizás también de forma esporádica necesitan realizar algún trámite, alguna actividad, ya sea en la ciudad de Mendoza o en alguno de sus departamentos periféricos, lo pueden hacer. Pero bueno, este va a ser seguramente un tema para tratar en otra oportunidad aquí en la banca de verano. Esta propuesta que le vamos a estar dando justamente durante los meses de enero y febrero, ya en marzo vamos a tomar lo que es la programación habitual. Pero bueno, era nuestra primera incursión en este 2026. Esperemos que haya sido de su grata compañía. Y bueno, vamos a estar reencontrándonos y por supuesto planteando todas las semanas un tema distinto de los principales que se están dando aquí en la zona este, en la provincia de Mendoza y por supuesto en toda la República Argentina.